Hola, me llamo Vasil Tzanev y en esta presentación hablaré sobre la vida y del autor Gabriel García Márquez y su obra más conocida, Cien años de soledad. Empezamos con una biografía del autor. Gabriel García Márquez nació en Aracatá, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Él fue el mayor de 11 hermanos y su abuelo paterno, coronel Nicolás Márquez, fue una gran influencia en su vida y su obra literaria. García Márquez comenzó su carrera periodística a los 18 años, trabajando como reportero en diversos periódicos colombianos. En 1961 se mudó a México, donde residió durante 2 décadas, y en 1967 él publicó Cien años de soledad, que se convirtió en un gran éxito literario y lo llevó a la fama mundial e internacional. La novela se convirtió en una obra clave del boom latinoamericano. García Márquez falleció en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, dejando un legado literario que ha influenciado a generaciones de escritores y lectores en todo el mundo. Ahora voy a deciros qué es el boom latinoamericano. Fue un movimiento literario que surgió en la década de 1960 en América Latina y que tuvo un gran impacto en la literatura mundial. Fue un periodo de gran creatividad y experimentación en el que se publicaron obras que rompieron con las formas tradicionales de la narrativa. El boom latinoamericano estuvo encabezado por escritores como Gabriel García Márquez, como he dicho, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y otros. Estos autores compartían ciertas características en su obra, como el uso de realismo mágico, la exploración de temas políticos y sociales, y una narrativa experimental que desafiaba las convenciones literarias de la época. El boom latinoamericano no solo fue importante por el impacto literario que tuvo en el mundo, sino también por su dimensión política y social. Se convirtió en una forma de explorar y cuestionar las realidades políticas y sociales de la época. Y ahora voy a deciros qué es el realismo mágico, aunque pienso que todos saben de las clases de literatura y cultura. El realismo mágico es un movimiento literario que combina elementos fantásticos con la realidad cotidiana, creando un ambiente en el que lo sobrenatural y lo real se entrelazan de manera coherente. Gabriel García Márquez fue uno de sus principales exponentes y en su obra utiliza elementos fantásticos para representar la realidad social y política de América Latina. Además, utiliza metáforas y símbolos para crear una atmósfera mágica en la que los eventos más extraordinarios parecen naturales. Ahora voy a hacer un resumen breve de la novela.
novela. Aquí puedes ver cómo parece la novela. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Macondo, en algún lugar de América Latina, no se sabe dónde, y sigue la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones. La novela comienza con la llegada del patriarca de la familia, José Arcadio Buendía, a Macondo, donde fue el pueblo él funda el pueblo y se dedica a buscar la piedra filosofal que le permitirá descubrir el secreto de la vida. Con el tiempo, la familia Buendía se expande y se ramifica en diferentes ramas, cada uno con sus propios conflictos y tragedias. Ahora vamos a ver unos de los caracteres de la familia Buendía. Aquí puedes ver todo el árbol de la familia. Y el primer, como he dicho, y probablemente el más importante, José Arcadio Buendía, la patriarca de la familia Buendía y fundador del Macondo. Él es un hombre obsesionado con la ciencia y la búsqueda del conocimiento. Él busca la piedra filosofal y es el creador del pueblo ficticio Macondo. Úrsula Iguarán, aquí puedes verla, es la esposa de José Arcadio Buendía y la matriarca de la familia Buendía. Es una mujer fuerte y dedicada que mantiene unida a su familia a pesar de las dificultades. Aureliano Buendía, uno de los hijos de José Arcadio Buendía y Úrsula, es un hombre solitario que se involucra en la política y en la lucha armada. Y una mujer muy interesante, Remedios la Bella. Ella es una mujer extraordinariamente hermosa que causa pasiones y obsesiones en todos los hombres que la conocen. Y hay muchos personajes más, pero estos son los más importantes e interesantes para mí. Ahora los temas principales. La soledad, como probablemente puedes decir, es un tema central en la obra, como lo indica su título. Muchos de los personajes experimentan soledad, ya sea física o emocional, y esto contribuye a la sensación de aislamiento y alienación que se vive en Macondo. Además, la novela explora el ciclo de la vida y la muerte y cómo estos dos aspectos están ligados. La familia Buendía es una metáfora de la historia de América Latina y su ciclo de vida refleja la historia de la región. Otro tema importante en la novela es el patriarcado y el poder, y cómo estos dos aspectos afectan a las relaciones familiares y sociales en Macondo. Los personajes masculinos a menudo ejercen un control autoritario sobre los personajes femeninos y esto lleva a conflictos y tragedias en la novela. La novela también critica la forma en que el poder político y económico afecta a las vidas de los personajes. Y ahora una cita del autor. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Puedes ver que el tema de la soledad era muy importante para él y él pensaba que él no tenía amigos y quería más amigos, por eso se convirtió en un autor. Y ahora las influencias del autor para crear su obra y sus otras obras, no solo 100 años de soledad. Gabriel García Márquez se vio influenciado por autores y
corrientes literarias. Uno de los autores que más influyó en él fue William Faulkner, cuyo estilo de narración de personajes complejos y ambientes detallados lo inspiró en su propia escritura. Además de Faulkner, García Márquez fue influenciado por Franz Kafka, que puedes ver aquí, cuyo trabajo se centró en la representación de lo absurdo de la vida a través de la literatura. Otro autor que influenció a Márquez fue Miguel de Cervantes, cuyo trabajo más famoso, El Don Quijote de la Mancha, inspiró a Márquez en su uso de la ironía y el ingenio en su escritura. Ahora, sobre el impacto que tenía la obra, Cien años de soledad es una obra que ha tenido un impacto significativo en la literatura mundial y en la cultura de la América Latina. La novela de Gabriel García Márquez ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. La obra ha sido elogiada por críticos literarios y ganó el premio Nobel en 1982, lo que solidificó su lugar en la historia de la literatura mundial. Y sí, ahora tengo 5 preguntas. ¿Qué es el realismo mágico? Estoy seguro que lo sabes. ¿En qué año se publicó? La segunda pregunta, ¿en qué año se publicó Cien años de soledad? La tercera, ¿cuál es el tema principal de Cien años de soledad? La cuarta, ¿quiénes son algunos de los personajes principales de Cien años de soledad? Y la quinta pregunta, ¿qué impacto tuvo Cien años de soledad en la literatura y la cultura latinoamericana? Aquí tengo las respuestas de las preguntas y las fuentes de la presentación. Gracias por su atención.